Vamos a dar inicio a este acto. En primer lugar, agradecer a la Universidad Complutense por acoger propuestas como estas, porque las universidades solo tienen sentido cuando sirven para la transformación social. En segundo lugar, a la colectiva Kunturkanki, que ha organizado este acto. Es una colectiva de migrantes peruanas y peruanos en memoria de Fernanducha Kunturkanki, que es el hijo que nunca fue hasta ahora devuelto, ¿no? Es hijo de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y fue traído a la fuerza y encarcelado en España. Y aquí sigue en una iglesia en el centro, entonces seguimos reclamando que pueda ya descansar en nuestras tierras. Y además también hemos apoyado en la organización la Asociación de Estudiantes Abya Yala. Somos una asociación fundada en 2017, gracias a compañeras que estaban en esta facultad y en Ciudad Universitaria también, para justamente dar visibilidad y pensar cómo se están hasta hoy día conversando en nuestros territorios con pues España, ¿no? Todo lo que ha significado desde la colonización. Y entonces es una asociación crítica, es no mixta y estamos siempre organizando este tipo de eventos. Y ya, como no, presentar a nuestros ponentes, dar las enormes gracias y mucha bienvenida a Anaí. Anaí es exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, vocera de Mujeres por una Nueva Constitución. Y 12 nombres: Rubí Ferrer, Priscila Aguado, Gina Rodríguez, París, Camila, Erika Quintana, Ale Castillo y Claudia Vera. Porque cuando una persona trans muere, nunca muere. Y ya, sin más dilación, doy inicio a este acto que espero nos acerque un poquito más a nuestra realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Brenda, y al colectivo estudiantil Abya Yala. Gracias a esta facultad por hacer posible el acto. Gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. Para mí es un honor entrevistar hoy, porque mi papel hoy es básicamente ese, Anaí Durán Guevara, que además de haber sido ministra es una colega, es profesora de sociología política. Y bueno, la primera pregunta, porque intuyo que en esta sala hay una cierta asimetría de conocimiento respecto a la situación que está viviendo Perú. Veo caras de compañeros y compañeras peruanos y también gente de aquí. La primera pregunta que te quería hacer es que definieras un poco las claves de la situación política en estos momentos en Perú, después de que la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo provocaran una oleada de movilizaciones y una respuesta represiva con pocos precedentes. Hablamos de decenas de muertos en Perú a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Quería que nos sintetizaras las claves políticas para entender la situación de Perú y, por supuesto, darte la bienvenida a esta facultad que es tu casa. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que se han dado este tiempo para venir. Es muy importante para nosotros como peruanos y peruanas tener un poco la atención de los distintos colectivos, en general de la comunidad internacional, para poder denunciar y comentar y también generar esta solidaridad tan importante sobre lo que estamos viviendo. A ver, las claves, dice Pablo. Yo creo que aquí no podemos tener una mirada de corto plazo, ¿no? Como dicen las mismas comunidades, los mismos pueblos que están movilizados, estos no es el 7 de diciembre, son 500 años, ¿no? Y si queremos no irnos tan atrás, quizá poner el énfasis, yo sí lo pongo en el 5 de abril de 1992, ¿no? Cuando se cierra un ciclo de crisis en el Perú, marcado por la hiperinflación, el conflicto armado, la debacle de este modelo de sustitución de importaciones que muchos países de América Latina ensayaron, por la vía autoritaria. Esa crisis, las clases dominantes en el Perú la cerraron por la vía autoritaria con el autogolpe de Alberto Fujimori, y no contentos con eso, hicieron un cambio más sustancial, amarraron el modelo neoliberal a una constitución política que fue básicamente implementada por las élites, calcada de la Constitución chilena de Pinochet, salvo algunos artículos, cambiaron Perú por Chile por Perú,
Y exactamente igual, pueden revisar el capítulo de las AFPs, el capítulo de los contratos ley, entre otros. Entonces, ahí hay un punto fundamental, porque nunca salimos de ese modelo. La transición del 2001, en la cual varias de por aquí éramos estudiantes sanmarquinas universitarias y peleábamos por la democracia, fue una transición de continuidad y más bien de darle un nuevo aire al modelo, ¿no? Se cambió solamente la firma de Fujimori por la de Toledo y el modelo continuó intacto. Y al contrario, en un boom de los commodities, de las exportaciones, se abrieron más facilidades para las empresas transnacionales. Entonces, esa transición mal hecha, ese régimen que se impone en el 93, es el que se empieza a desmoronar con mucha más fuerza y más violencia desde el 2016, ¿no? Un país, y bueno, tanto en esta facultad que tiene 6 presidentes en 6 años, solo 2 elegidos por voto popular, ya te da una idea de que el sistema político no está bien, ¿no? Si tienes el resto, un régimen que dice que es presidencialista, pero en la práctica el Parlamento pone ministros y censura ministros y pone y saca presidentes, pues también ya te dice que eso no está bien, ¿no? Y que encima es muy difícil para los partidos ingresar al sistema político, te ponen cada vez más vallas, también dice que no está bien. Y esta desafección que va creciendo, ¿no? Y una sociedad, y esta creo que es la clave fundamental, que se va politizando en medio de esta crisis, ¿no? Que va dejando de ser solamente una sociedad informal, precarizada, que en medio de una pandemia muy brutal entiende que el modelo no está funcionando, no les está resolviendo problemas fundamentales y elige, porque todavía cree en la democracia, elige a un presidente como ellos, que es Pedro Castillo, un maestro rural, sindicalista, que las encuestas no habían visto, los grupos de poder tampoco, y se cuela en la segunda vuelta en abril de 2021. Entonces, creo que ese es un ejercicio, creo que es como la última oportunidad que le da el pueblo peruano a la democracia, ¿no? Dice, mi voto vale, voy a votar por uno como yo, y quiero que este sea presidente. Y bueno, lo que vemos en 16 meses es que los votos no valen igual, ¿no? Cuando a los de arriba no les gusta por quién votan los de abajo, empieza el boicot sistemático que tuvimos estos 16 meses. Entonces, creo que para hablar en estas claves, en estos ejes, la imposición del modelo neoliberal, el rol es tan autoritario de las élites peruanas, de los grupos de poder, ¿no? Porque podríamos discutir también el concepto de élites, y el tema de la democracia frente a los sectores populares, ¿no? Que, como decía, terminan armando una coalición golpista que durante 16 meses se dedica a desestabilizar, boicotear, hasta que termina sacando a Castillo, ¿no? Recuerdo cuando estudiaba ciencia política en esta facultad, había una asignatura que daba la que ahora es decana, Esther del Campo, que se llamaba Sistemas Políticos de América Latina. Y recuerdo cuando estudiábamos Perú, leímos a Mariátegui, tratamos de entender a Aya de la Torre y el aprismo, pero yo recuerdo una anécdota que me llamó mucho la atención y quiero que sea la introducción a esta pregunta. Recuerdo que un día Esther nos dijo, ¿sabéis cuál fue un elemento determinante para que Alberto Fujimori ganara las elecciones a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa, ya entonces Premio Nobel de Literatura? La nota es la siguiente. Vargas Llosa llamó chinito a Fujimori y entonces Fujimori contestó algo así como, pues ahora se va a enterar usted que los chinitos y los cholitos somos más. Y estamos hablando de una figura que dio un golpe de Estado, una figura claramente de la derecha, pero una figura que en esa respuesta y en el resultado electoral final señalaba un elemento que a mí me interesa mucho para entender la realidad política peruana, que es la etnicidad vinculada a la subalternidad, como un elemento definitorio de la política peruana que no siempre se puede comprender con las categorías tradicionales izquierda y derecha. Esta es la introducción a la siguiente pregunta. ¿En qué medida la condición de Pedro Castillo, alguien que apenas conoce Lima, que esto no es frente a la política peruana, que alguien que no conoce mucho la capital y que procede del campo, que procede de un Perú históricamente excluido de los espacios de poder en el país, ¿cuál es el significado de que una figura así gane las elecciones en Perú, más allá de la categoría izquierda-derecha, que seguramente eso también es complicado a la hora de definir políticamente, sobre todo al principio, a Pedro Castillo?
Sí, es una de las preguntas del periodo, ¿no? Porque no es Pedro Castillo como individuo, ¿no? Es todo lo que él va a representar en ese momento y efectivamente todo lo que trae atrás como fractura colonial sobre la cual se construye el Estado peruano, ¿no? Y todas hablaba de élites o de estos grupos de poder que se ponen el doble apellido, podríamos decir señor Vargas en ese mismo debate. Fujimori le dice a Vargas Llosa, que es Vargas Llosa, señor Vargas, y Vargas Llosa se descoloca completamente porque él está acostumbrado, bueno, ahora es Marqués, creo, ¿no?, a que le digan Vargas Llosa, y de pronto Fujimori le dice, bueno, yo soy el chinito, y señor Vargas, y ganó el debate, ganó las elecciones. Pero efectivamente, Hernando de Soto, él se llama Hernando Soto y se pone Hernando de Soto porque el señor quiere ser también marqués o algo por el estilo. Entonces, así como esta herencia colonial y estas élites que han vivido mirando a Occidente, han vivido desconociendo ese Perú que hoy les salta en la cara y que creyeron haber dominado, apartado, subalternizado por un buen tiempo, creo que se dan con la sorpresa, porque siendo parte del mismo país, Pedro Castillo fue una sorpresa, y me incluyo también autocríticamente para los sectores intelectuales, políticos, de izquierda más limeña, progresista, urbano y demás, ¿no? Cuando vimos el 5 de abril, que fueron las elecciones, 6 de abril del 2021, quienes pasaban a la segunda vuelta, era algo que no terminábamos de descifrar, ¿no? Y Pedro Castillo no era una persona que no había hecho política, o sea, había estado ahí en los márgenes, en ese Perú sumergido que hoy sale a movilizarse, había sido primero rondero, que es una poder comunal, una forma de organizarse de las sobre todo de comunidades campesinas en el norte del país, frente a la delincuencia, pero también frente a Sendero Luminoso, ¿no? Frente a la inseguridad y a resolver otros problemas. Y sobre todo había liderado la huelga de maestros más grande del siglo XXI, que llegó a Lima desafiando al sindicato tradicional al cual muchos teníamos relación, ¿no? Y se escinde de ese sindicato tradicional y arman un sindicato nacional muy grande que, como decimos allá, el poder terruquea. O sea, cuando acusas de terrorista a alguien, es el deporte nacional de la derecha es terruquear. Y Pedro Castillo era un terrorista, y esa facción de maestros era terrorista. Llegaron a Lima, estuvieron ahí, no los recibieron, se regresaron, quisieron entrar a distintos frentes que se estaban articulando desde las izquierdas legales, y bueno, finalmente el 2021 irrumpió ahí, ¿no?, con ese voto. Y claro, que llegue al poder a un Estado, además, neoliberal, tecnocratizado, ya 21 años de haberse consolidado, porque el Estado finalmente está hecho para impedir los cambios, pero tal como están concebidos los Estados ahora, ¿no? Llega sin las conexiones para ejercer gobierno, ¿no? Con una coalición parlamentaria muy precaria, además, pues ya te da una idea de lo difícil que iba a ser, ¿no? Y ahí, pues, como parte del gabinete en ese momento, también vimos lo que cuesta cambiar un Estado donde está tan sedimentada, por un lado, las lógicas neoliberales, y por otro lado, los manejos. Aquí hay un economista muy importante que murió hace poco en Perú, que se llama Francisco Durán, que él hablaba de la captura del Estado por parte de los grupos de poder político, ¿no? Marx decía que la burguesía no necesitaba controlar el Estado porque ya le hacían el trabajo. Pero yo creo que en Perú y en otros países de América Latina sí necesitan controlar, y yo creo que estos 16 meses que no controlaron el Estado directamente, se dieron cuenta que sí lo necesitaban, porque no tenían estas conexiones que les sirven para hacer negocios, porque son élites patrimonialistas que se han acostumbrado a enriquecerse y a hacer negocios desde el Estado. Entonces ya no habían estos lobistas, hablamos de algunas famosas en Perú, tipo Cecilia Blume, otras que conectaban a los grupos de poder con el Estado. Eso desapareció después de 20 años. ¿Y quiénes llegaban? Pues llegaban chotanos, que es una provincia de Perú, chiclayanos, y claro, para las élites esto era el sinónimo del acabose, y lamentablemente para mucha de la intelectualidad y la tecnocracia peruana también, porque esta gente, ¿cómo iba a ocupar el Estado? No tenía el PhD, no tenía... Y lo que vivimos estos 16 meses fue realmente ilustrativo, ¿no?, de cómo el poder se sostiene en todas esas, como decía, estas sedimentaciones que hacen tan difícil ganar. Y creo que al final eso fue un poco lo que nos pasó desde el Estado, ¿no? La dificultad y ya el cambio que había venido habiendo del giro parlamentarista, ¿no?, de que todas las propuestas pasaran por el Parlamento. Pero también esta clase tecnocrática que no tienes, ¿no?,
los cuadros técnicos que deben manejar el Estado. En fin, yo creo que Pedro Castillo pagó el costo tanto de la herencia colonial, porque tampoco las élites querían humanizarlo, que es otro personaje de nuestra historia contemporánea. El presidente Ollantaytamala llegó al gobierno diciendo que iba a cambiar todo y a los 3 meses, para ser exacto, se alió con los poderes, ¿no? Y los poderes le dieron la bienvenida, lo recibieron, su esposa salía en la revista Hola, cosas y todo lo demás. Con Castillo no querían hacer eso, porque no era su lugar, o sea, él de ninguna manera podía ser, y tampoco le interesaba, que era algo viceversa, ¿no? Era reciprocidad, ni su esposa quería salir en la revista Cosas, ni él estaba dispuesto a hacer, porque no solo era él, y este es algo importante que ahora hemos visto, era todo lo que estaba con él, los sectores que lo habían puesto, con estas lógicas constitucionarias también, que tienen los pueblos indígenas, que como decíamos, no solo son folclóricos, son sujetos vivos con formas de elegir y de votar también. Y por eso los estudios de abogados impugnaron los votos de las comunidades campesinas, porque decían, ¿cómo en esta comunidad todos van a votar en el 90% por el mismo candidato? Pues sí, la comunidad se reúne, delibera y dice, todos votamos por este, ¿no? Y pusieron a trabajar a los mejores estudios de abogados para impugnar esos votos y tuvieron que movilizarse ya en la segunda vuelta las comunidades a defender los votos. Entonces también nos fue confrontando con ese otro Perú que, como digo, habíamos querido no mirar, ¿no? En esta locura de modernidad neoliberal en la cual estaba embarcada buena parte del país. Como estamos en una facultad de ciencias políticas, me voy a permitir dar un título provocador a lo que acabas de explicar. Poulanchas no llegó al Perú. Poulanchas es el teórico marxista que de alguna manera definió el Estado como un terreno de combate. Si el marxismo clásico había dicho que el Estado era básicamente el comité ejecutivo de la burguesía, el aparato político de la burguesía, Poulanchas, en un contexto, digamos, más avanzado de los países occidentales, decía, no, el Estado puede ser eso, pero el Estado también puede ser un terreno en disputa. El Estado puede ser la síntesis de una correlación de fuerzas. Sin embargo, anotaba de tu intervención, boicot sistemático. Pedro Castillo no tenía las conexiones para ejercer el gobierno. Lo que cuesta cambiar el Estado, concepto de captura del Estado. Claro, tú has sido ministra en ese gobierno. Quería preguntar un poco por tu experiencia de llegar a un terreno hostil en el que, digamos, no está previsto que gente como ustedes puedan ejercer pues, el poder administrativo desde un ministerio. Sí, efectivamente, eso fue un poco la experiencia que describíamos, ¿no? Podías tener el mejor plan, las mejores propuestas, las mejores intenciones, y uno estaba recibiendo un país devastado. Perú fue el segundo país más afectado por la pandemia, pese al boom macroeconómico y todo lo que habíamos tenido, y creo que ahí es el primer desenganche de la población frente al modelo y ya las impugnaciones más en clave política. Entonces teníamos que recibir un país en emergencia, ¿no? Y la necedad de incluso las clases políticas para aprobar cosas tan básicas. En nuestro caso, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer intentamos sacar la pensión para los niños huérfanos. Perú es el primer país con orfandad por COVID, ¿no? Los niños se quedaron huérfanos, era algo elemental. Y el Ministerio de la Mujer es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y algo tan de sentido común como darle una pensión a los huérfanos terminó demorando casi 5 meses por la necedad del Parlamento, porque ellos querían su proyecto, o sea, y el Parlamento ni siquiera tiene iniciativa de gasto, pero para que veas el nivel de confrontación y de ya decir egoísmo, ¿no? Por no hablar de otras agendas como ya las más relacionadas al feminismo, ¿no? Desde los presupuestos para el ministerio o el sistema de cuidados, que es algo que nunca llegaron a aprobar, y ahora yo creo que menos, ¿no? Aunque tengas una presidenta mujer, ahí te das cuenta que eso no dice nada cuando no tienes una conciencia del feminismo, ¿no? Entonces sí, eso fue una cuestión permanente, ¿no? Algo tan fundamental que felizmente ahora en Colombia está avanzando, la reforma tributaria. A los 3 meses planteamos un proyecto de reforma tributaria archivado. O el proyecto de reforma a la Constitución, porque ya Pedro Castillo ganó con esa bandera el 2021, o sea, de una nueva Constitución. Entonces mandó el proyecto al Congreso en mayo del año pasado, del 2022, y el Congreso ni siquiera lo discutió en el Pleno, la Comisión de Constitución lo archivó, ¿no? Y no contentos con eso, promulgaron una ley para prohibir a la gente que se organizara para un referéndum sobre la nueva Constitución. Entonces, eso creo que nos da una idea de
este desequilibrio de poderes, que es otra de las figuras de la democracia liberal que nos ponen siempre como un requisito básico para una democracia saludable, pues ya estaba roto el equilibrio de poderes en Perú, no había, ¿no? Y ni hablar de los poderes judiciales y fiscales, que son otro poder que en América Latina estamos viendo que tiene cada vez más protagonismo político, ¿no? O sea, no fue gratuito que en el Perú, por primera vez, la fiscal interpretara la Constitución de otra forma y decidiera investigar a un presidente en funciones, ¿no? O sea, nunca se había hecho, y no es que no hubieran habido escándalos, en el gobierno de Alan García había una serie de denuncias, pero no se puede investigar presidente en funciones. Y a Castillo, por cada programa dominical que salía con algún escándalo, carpetas fiscales, 62 carpetas fiscales. Entonces, eso no es gratuito, no es objetivo, no es imparcial. O sea, ya teníamos una maquinaria andando para desestabilizar efectivamente. Entonces, con todas esas condiciones, llevar a cabo un gobierno de transformación sin una correlación de fuerzas parlamentarias. Y otra cosa que tampoco tuvimos en ese momento fue una suficientemente sólida articulación con una población movilizada que podía verte, y creo que eso ha sido el caso de otros países, ¿no? que han tenido un tejido organizativo quizá más denso previamente de llegar al gobierno, como Bolivia, quizá el que se me viene más a la cabeza, ¿no? Sin esa fuerza organizativa que empujara y defendiera nuestros cambios, ¿no? La gente se podía movilizar, podía salir, pero no en un nivel orgánico y articulado como para defender en ese momento las propuestas de gobierno, ¿no? Después, al final, para que analices un poco los escenarios del futuro inmediato, te preguntaré por la cuestión constituyente, que es una de las grandes reclamaciones del pueblo movilizado. Quería preguntarte antes por la recepción que tuvo el gobierno peruano por parte de la izquierda latinoamericana. De alguna forma, Castillo era una especie de objeto político no identificado, digamos, en las claves de otros fenómenos de la izquierda. O sea, es verdad que en los últimos años se han producido una serie de éxitos de la izquierda, pero que de alguna manera ya estaban descritos, independientemente de cuál sea su trayectoria final. Había unas enormes expectativas de que Boric pudiera ganar las elecciones, no digamos ya en el caso de Lula, que finalmente se consiguió. Parecía más increíble que en Colombia Petro pudiera llegar a ser el presidente, pero digamos que cuando todo el mundo pensaba qué ocurrirá en Brasil, qué ocurrirá en Colombia, qué ocurrirá en Ecuador, donde Arauz estuvo muy cerca y donde parece que el correísmo iba a poderse de alguna manera quitar de encima lo que había supuesto la experiencia de Lenín Moreno, después del fracaso a largo plazo del golpe en Chile con la victoria de Lucho Arce, llega a la presidencia Castillo, digamos, ante un silencio generalizado, casi por sorpresa. Recuerdo cuando hablábamos con los compañeros de Perú meses antes, digamos, no estaba en los cálculos de nadie de que algo así pudiera ocurrir, y digamos que el periodo de gobierno de Castillo no está claro, digamos, a qué familia se ascribe dentro de las familias políticas de América Latina, e incluso después de que sea destituido y encarcelado, no es lo mismo lo que ocurre al principio que lo que ocurre después de la represión. En la última reunión de CELAC fueron muy contundentes las palabras del presidente de Chile, también de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. ¿Cómo se podría ubicar en las familias políticas de América Latina la experiencia de Castillo? Sí, porque ustedes también tuvieron un debate interno profundo con esto. Por eso iba a empezar. O sea, si ya en Perú era difícil registrar a Castillo en una familia de la izquierda, ni hablar en América Latina, ¿no? Era difícil registrar en el caso peruano porque, claro, tienes una izquierda muy dogmática, marxista-leninista, que era el partido que lo llevó justamente como el Perú Libre, que lo expulsó además, el mismo partido que lo lleva presidente lo expulsa, ¿no? Con un sectarismo y un pragmatismo de niveles increíbles. Entonces, ya sabía. Y ese debate, además, que nos iba arrastrando en un debate infructuoso para el momento político. O sea, ¿quién da el carnet de izquierdista o no, o buen izquierdista o mal izquierdista? Y yo creo que, y eso es clave, quien sí lee a Castillo desde un primer momento y lo lee desde otras claves que no son izquierda-derecha, es López Obrador.
es el primer presidente al que viaja, el primer país al que va Castillo, a los 2 meses de gobierno, menos al mes y medio, se queda una semana y hay una relación muy interesante con Andrés Manuel, que también lo identifica rápido como alguien que él dice, este es de la familia, lo compara mucho, le cuenta la historia de Benito Juárez, ¿no? De alguien que viene muy de abajo, que nunca va a ser aceptado por las élites, que no tiene que ser leído en términos de izquierda y derecha, y que podría ser parte de esta familia si tuviéramos en Perú la familia más conformada, quizá en algún momento el APRA pudo ser, pero luego no, que tiene que ver con este tema de lo nacional popular, ¿no? Sectores populares que tienen un proyecto de nación que va más allá de la coordenada izquierda-derecha, ¿no? No sé, pienso en el peronismo en Argentina, en el cardenismo en México, ¿no? Que el mismo López Obrador trae ahora. Y creo que por ahí es donde quizá debemos ubicar, y debemos ubicar, porque creo que la deriva tan ideologicista de la izquierda peruana, no de ahora, de siempre, de ahí su tensión también con el gobierno de Velasco Alvarado, por ejemplo. Velasco era un militar, llevó a cabo adelante un proyecto nacionalista, y la izquierda peruana obviamente estaba en contra, ¿no? La nueva izquierda que venía de la Revolución Cubana, el maoísmo, que en Perú también ha tenido esta presencia, con todos los pasivos que eso implica. Y claro, una izquierda muy ideologizada, muy ideológica, que nunca miró estos otros componentes del mundo popular, ¿no? Lo étnico o lo plebeyo, para hablar un poco más allá de solamente lo étnico, en términos de este país que se había informalizado, estos años de neoliberalismo. En fin, creo que eso, y eso es por donde también creo que de ahí que la iniciativa de López Obrador es el primero que denunció un golpe de Estado en Perú, ¿no? Yo creo que eso fue bastante importante, y luego Petro también, ¿no? Que creo que trae esta herencia más bolivariana, digamos, de mirar el tema menos en estas coordenadas de izquierda-derecha, ¿no? O sea, la decepción que muchos tuvimos después de la experiencia de los gobiernos anteriores de Perú, particularmente con Ollanta. Ollanta nace en un contexto, además, en el que todavía Venezuela era el núcleo irradiador de las experiencias políticas que entonces se ubicaban en lo que se conocía como el socialismo del siglo XXI. Tenía un perfil teóricamente parecido al de Chávez, en tanto que militar, y siendo hijo de quien era, parecía como que lo nacional popular podía funcionar aquí. Digamos, se escribió muchísimo del Partido Nacionalista Peruano y de lo que podía representar el pensamiento de Ollanta, pero después de eso, digamos que hubo una decepción generalizada con respecto al Perú. Y recuerdo que cuando nos pusimos a estudiar otra vez para preparar los programas de la base y tratar de entender qué había pasado, nos sorprendió enormemente tanto la derecha política peruana como la derecha mediática. Figuras como Philip Butter u otros nos llamó la atención. Nos quejamos aquí de nuestra ultraderecha mediática, pero lo de Perú es terrible, y allí además no hay pluralidad mediática de ningún tipo. De hecho, hay algunos programas de la base que tuvieron cientos de miles de reproducciones en Perú, y que la mayor parte de los internautas que vieron el programa eran peruanos, y nos explicabais allí que es, bueno, pues que allí no hay nada. O sea, es como no hay, o sea, no es que haya una correlación mediática de fuerzas enormemente hostil a la izquierda o a los sectores populares, es que no hay nada. O sea, todos los medios de comunicación son de derechas o de ultraderechas, y al mismo tiempo una derecha política con unas formas muy agresivas. Querría que explicaras un poco cómo son la derecha mediática y política en Perú. Sí, bueno, eso es un tema fundamental también, porque terminan siendo un actor deliberante, ¿no? De hecho, en la campaña ya lo vimos, ¿no? Ellos tenían una candidata y ya era una cuestión abierta, ¿no? Y también hay un monopolio ahí, la familia Miro Quesada, que es dueña del 90% de los medios de comunicación, el Grupo El Comercio y los canales de televisión, por hablar de la gran prensa, ¿no? Y creo que esto es algo que entendió el gobierno de Castillo y empezó a promover lo que en otros países ya se venía promoviendo de antes, que es la prensa alternativa, ¿no? Claro, es una prensa obviamente, o regional, ¿no? También de las regiones, las radios, grupos que forman sus propios medios de comunicación, las redes. Obviamente no puedes competir con la señal abierta de la televisión, pero hay creo que ya una disputa por ahí que se abrió, ¿no? Y creo que programas como La Base y otros que hay en América Latina y acá también fueron muy alentadores para poder ir ganando ese terreno.
¿no? Porque efectivamente es una situación de mucha impunidad, además, ¿no? O sea, el nivel de agresividad con el que ataca la prensa peruana, tienen impunidad absoluta para despacharse en sus programas de televisión sobre los que les da la gana. Yo le gané un juicio a Willax por decir que tenía vínculos con el terrorismo, cuando no los tengo. No me han pagado todavía la indemnización que la jueza ordenó, y de hecho ellos han apelado, yo también he apelado, pero a ese nivel, bueno, en el panel sobre violencia política que vamos a tener en el encuentro feminista, ahí podré explicar un poco más, pero eso además también tiene un corte machista y un sesgo muy claro de sacar a las mujeres de izquierda, del campo progresista y popular, del juego político, ¿no? Todos estos periodistas, todos estos medios de comunicación, ¿no? Y que en estos momentos están jugando un rol nefasto al criminalizar la protesta, ¿no? Entonces tenemos también en este momento, en medio de la crisis, medios de comunicación que están imponiendo esta narrativa. O sea, obviamente no les da resultado porque por más que tengan los medios y la realidad no se condice con los medios, pues ya la gente desconfía, ¿no? Y eso es también algo que hemos visto en las últimas encuestas. El nivel de desconfianza de la gente en los medios de comunicación es casi del 70%, ¿no? O sea, la gente ya no quiere ver esos medios. Y sí, ellos están en esta narrativa de terrorismo versus democracia, ¿no? Aquí ahorita ya casi tenemos otra vez a Abimael Guzmán resucitó y ya está, y no se condice con la realidad, ¿no? Lo que hay es la gente protestando sin ninguna arma, decía, ni siquiera de una molotov, nada, o sea, están protestando totalmente desarmados con la indignación, sí. Y esa matriz comunicacional que quieren construir, bueno, tú creo que pasaste el programa de Philip Water, que es uno de los peores, del terrorista peligroso, además con un componente racista muy fuerte, ¿no? Porque el terrorista es indígena, es marrón, es cholo, ¿no? Y es de la sierra, del sur sobre todo, ¿no? Entonces sí creo que esos poderes mediáticos son muy nocivos para la democracia. Lamentablemente reformarlos es algo que creo que todavía es un desafío abierto, ¿no? Sí, no sé qué país ha logrado avanzar más en eso. Y sí, yo creo que la apuesta y lo que nos ha quedado en medio de todo esto es los medios alternativos, ¿no? Desde donde se pueda ir generando y buscando información. La figura de Dina Boluarte de alguna forma ha caído en picado desde el inicio de lo que algunos señalan como usurpación de la presidencia. Hay muchos analistas que dicen que es un obstáculo institucional importante para que haya una salida democrática en 2023 a la situación en Perú. ¿Calculas que es posible que Dina salga de la presidencia en breve plazo? Yo creo que no. Aquí yo preparé, bueno, un PPT para Claxo, pero que lo quiero compartir justo a esa última partecita, porque creo que es un poco representativa de la última parte en la que estamos, ¿no? Yo creo que la de Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué está haciendo ella? Para mí estamos en ese momento. Es una restauración autoritaria, ¿no? Así como hablé al comienzo del 5 de abril del 92, cuando cerraron una crisis autoritariamente, con el autogolpe de Castillo, de Fujimori, con los tanques, con la intervención de todos los poderes, yo creo que están en este momento, ¿no? Están un entramado de poderes conservadores que busca retomar el poder que sintieron perder por 16 meses y ahora no quieren soltar. O sea, no van a poner a Dina con los 60 y tantos muertos y toda la militarización para dejarlo a los 2 meses, ¿no? Creo que pudimos haber pensado y pudo haber pensado el movimiento popular en algún momento que sí iba a pasar eso, pero la fuerza de los acontecimientos nos ha hecho, creo, entender que vamos por ese camino, ¿no? Entonces no es un simple gobierno de transición, es una ofensiva restauradora, creo que como fue también Áñez en Bolivia, y creo que ahí la contención de un movimiento social mucho más organizado y sólido lo detuvo, como pretendió hacer Temer también en Brasil, ¿no? Estamos en esa línea y quieren cerrar esta crisis que decía que se abrió en el 2016, que se está descomponiendo este régimen, con balas, amañando poderes electorales. No es seguro que tengamos elecciones el 2024, a esta fecha no hay nada, o sea, todo está igual, o sea, no se presentaron un proyecto al Congreso, el Congreso hizo la finta que lo discutía y lo archivó y dijo, no nos ponemos de acuerdo, qué pena, veremos más adelante. Y se fueron, se acabó la legislatura, vuelven en mayo, creo, en marzo.
Entonces, no es seguro. Y aún así hubieran elecciones en 2024, no hay garantías de participación para las fuerzas populares de izquierda progresistas. O sea, se está criminalizando una serie de dirigentes. No van a poder participar si están en la cárcel, entonces, o están inhabilitados por el Congreso. Entonces, es una arremetida dictatorial, ¿no? Como en 1992, cuando la democracia no es funcional a sus intereses, la derecha peruana opta por la vía autoritaria. O sea, que estamos un poco en esa disputa. No está cerrada, esa es la siguiente parte, pero... La siguiente pregunta sería precisamente eso. ¿Cuál es la agenda de la izquierda y de los movimientos que se están manifestando en Perú y que están planteando una salida constituyente partiendo de la base de que o hay una refundación de las reglas de funcionamiento del Estado y del contrato social o no hay posibilidad de transformación en el Perú? Lo digo en un contexto, digamos, de restauración autoritaria donde, como decías, no hay garantía de que haya elecciones pronto, ni siquiera de que sean unas elecciones libres. Sí, eso yo creo que lo último que mencionabas es clave, ¿no? El tema del horizonte constituyente. Yo creo que sí, a diferencia de otras crisis que hemos tenido, hay ya una conciencia mucho más clara de que no basta un arreglo electoral, ¿no? Y creo que eso también es una potencialidad de la movilización. Aquí yo quiero compartir un video que creo que puede explicar el tema mejor que yo. A ver. Este video es de Uripa, que es un pueblo que está en los Andes peruanos, para que vean la dimensión de la movilización. O sea, ha llegado hasta los distritos más recónditos de los Andes peruanos, esto está entre Ayacucho y Andahuaylas, y no solo ha sido movilización y carreteras, es también este tipo de asambleas de deliberación, donde la gente está discutiendo qué ha pasado, o sea, y como vamos a ver, qué cosas se está proponiendo, ¿no? Yo creo que la señora lo va a explicar mejor que yo. Sinvergüenza, jarauya mana pirraco, paipa pipurinico, Dina, Pedro Castillo presidente, pai, Wishung, Wicap, estaban, Parishaco y Guspan, terrorista nispai con Yohaico Taco, Yohaico Canico Campesina, Yohaico Yastaico Raico. Nyohaiku paha derecho ikum. Wawaiku raikum nyohaiku kai pelocha saco. Nyohaiku. Dina, escucha por favor. Roxy, Congreso. Lepa, millonario, Congreso. No te para que yo mana lucente. Cera de Congreso, cambio de Congreso. Libertad, Pedro, pero, mana, resajo congresona, señor periodista. Hacho, ñuhaikum, aparta cosaco, ñuhaiku cachcanico, ya aparta que mami, mana, ñuhaiku paja, ñuhaiku ha, me, kai, yapa minereico. Congreso man, chayas sangrai kunyo. Kuna chayang, Congreso pichay dina ni las rajadas, ignorancia disparas ni. Está bien, yo haiku patas rajadas kat. Pecan idiomaiku, vale chicos saco. Tum chayas saco, hinas paikum, japari. Saco, semana, caso anjacoch. Saco, ñohaiku, kai, no jodeaca, ya pachaya, ñohaiku, sí. Y sí, entonces, yo creo que efectivamente es una politización importante. La gente desde el primer día tuvo muy claras sus demandas, ¿no? Y Dina Boluarte y los ministros decían, están manipulados porque ellos no pueden tener demandas políticas, ¿no? Ellos tienen que pedir carreteras, tienen que pedir hospitales. Y no, la gente está en sus demandas. La señora lo ha sintetizado muy bien, que renuncie Dina, que se vaya al Congreso, que haya una nueva Constitución, y bueno, que liberen a Pedro Castillo, ¿no? Eso es como la plataforma fundamental. Y además, esta conexión también con lo que ha sido la Constitución. Esta zona, Apurímac, está el yacimiento de cobre más grande después del de Chile.
y no tienen un hospital de primer nivel, no tienen escuelas. Entonces es una situación de exclusión que ya la gente entiende, no es solamente que cambie un congresista a otro, es todo el sistema y el modelo que está amarrado a esa Constitución. Y creo que también, por otro lado, es esta politización en términos de nosotros somos parte de este país. O sea, ya no queremos que nos sigan excluyendo y queremos ser parte de este país con nuestro idioma. La señora lo dice, tenemos nuestro idioma, con nuestros símbolos, y de ahí también la indignación por lo que estos congresistas se empezaron a burlar de la huipala y otros símbolos. Y si no, vamos a ir al Congreso, y efectivamente hemos recibido estos 2 meses en Lima delegaciones de cientos y cientos de campesinos, comuneros, indígenas que han llegado a Lima a reclamar, ¿no? Y hemos tenido ahí episodios de violencia muy fuertes de parte de la represión también en Lima. Y bueno, estamos en una universidad, yo también soy profesora de la universidad se abrió para poder que entren los campesinos, y eso pasó en la Universidad de San Marcos. No lo veíamos y continuó, o sea, sí, continuó. Y rompieron las puertas del campus, ¿no? Entonces sí es una violencia que te da una idea de que no se quieren ir tan fácilmente, ¿no? Entonces, pero también la gente está dispuesta a seguir luchando. Entonces seguimos, como digo, y eso creo que es lo esperanzador, que la disputa sigue abierta, y está abierta también para democratizar el país, ¿no? Entonces, es esa oportunidad creo que la que sostiene la movilización y la que todavía nos está alimentando y esperanzando, ¿no? Antes de abrir un turno de preguntas para que te pregunten los compañeros y compañeras que han venido al acto, antes de eso quería pedirte que explicaras en detalle el nivel de la represión, porque creo que esto a veces se pasa por alto. Desde luego, si en Venezuela estuviera ocurriendo algo equivalente, no se hablaría de otra cosa en los medios de comunicación en España y en buena parte de los países de América Latina. Sin embargo, ahí lo que a todas luces parece un proceso de invisibilización mediática de una violencia política que se ha cobrado la vida de decenas ya de peruanos. Sí, la verdad ahí también pues hay imágenes desgarradoras, ¿no? Es un gobierno que tiene menos de 70 días y ya tiene casi 67 asesinados en las protestas, ¿no? Y efectivamente, así como es un movimiento popular, un estallido popular inédito en lo que va del siglo XXI en el Perú, también es una represión inédita en lo que va del siglo XXI, incluso un poco más atrás en el país, ¿no? Y siendo un gobierno que se dice democrático, ¿no? Hemos vivido, además, como digo, y insisto, el nivel de racismo y clasismo, si estos muertos hubieran sido en Lima, en San Isidro, en Miraflores, quizás la historia hubiera sido otra. Pero no, lo que tuvimos a los 3 días de que esta señora tomó el gobierno, ya teníamos 10 asesinados en Andahuaylas, 2 menores de edad, 2 escolares, 15 y otro 17 años. Lo que tuvimos en Ayacucho también, o sea, y las imágenes están ahí, y los informes forenses están ahí, o sea, no hay mucho que indagar. Ahora todo se puede filmar con un celular además, ¿no? Y lo que vivimos en Juliaca, a mí eso también me parece sin precedentes, o sea, que en un día puedas asesinar a 18 personas, o sea, porque iban a tomar un aeropuerto, o sea, y que lo justifiques, y que efectivamente la comunidad internacional se haya demorado tanto en pronunciarse, eso ya te da la idea de una cerrazón, no querer ver lo que está pasando, ¿no? Hablábamos ayer que España, después de 2 meses, ha dicho que ya no va a vender material antidisturbio, va a suspender las ventas de material antidisturbio en Perú, pero ese material ya mató gente, ¿no? Entonces ya tenemos... Y Brasil, que es el segundo país que vende material antidisturbios a Perú, porque efectivamente ha habido, en un primer momento el ejército fue el que salió a disparar, a matar, pero también es la policía con los gases lacrimógenos y otros temas que ya hemos visto en Chile, ¿no? Los perdigones que disparan a los ojos, que vimos en Colombia, o sea, es ya un repertorio de represión que conocemos y que no solo deja
pareja, los asesinatos, con todas las secuelas para las familias, son también las personas que van a quedar discapacitadas. Hay 700 heridos y de esos casi 120 van a quedar con discapacidad permanente. ¿Quién se va a hacer cargo de esas familias? O en el caso de las familias que dejan niños, es todo un problema de cuidado porque son mujeres muy jóvenes las que están quedando a cargo con varios niños y que van a tener que reinventarse para poder hacerse cargo de estas familias, ¿no? Entonces, como digo, sí es una represión muy fuerte y además que no tiene yo no veo visos de que vaya a parar, al contrario, están pasando una etapa de criminalización muy fuerte, que es la otra pata de la represión. Están repartiendo prisiones preventivas. Ayer acaban de presentar un proyecto al Congreso para elevar a 48 meses una prisión preventiva para probar. O sea, puedes estar 48 meses en la cárcel hasta que te prueben que efectivamente hay un delito. Y si no hay delito, qué pena, ya perdiste 48 meses. O sea, es increíble. Esto es propio de, yo creo, de un sistema dictatorial y es, como decía, además, muy clasista, muy racista, muy patriarcal. Son muchas mujeres las que están siendo detenidas. Lo que vimos con una profesora, ¿no? Profesora Janet Rivas, de Andahuaylas, quechua hablante, le acaban de dar 30 meses de prisión preventiva porque no pudo probar que su comunidad era una dirección, ¿no? O sea, la comunidad campesina no califica como dirección. Y está 30 meses con prisión preventiva en Lima. Entonces, sí creo que la criminalización y la represión son finalmente lo que está sosteniendo este régimen. Y bueno, un Estado que solamente se sostiene en esto, no es capaz de construir consenso, es un Estado inviable. Entonces, estamos en ese punto, ¿no? Yo sí esperaría, y creo que parte de la insistencia y lo que hemos venido haciendo con distintos compañeros en el exterior, es una condena mucho más fuerte de parte de la comunidad internacional. Creo que ahí nuevamente insisto en el rol de México, ¿no? Hace unos días Andrés Manuel dijo que no le iba a recordar la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico a Dina Boluarte, no la reconocía como presidenta legítima. Esto es fundamental. Lo mismo Petro, ya lo declaró persona no grata el Congreso de Perú. No creo que Petro le haga mucho ruido ese Congreso, pero sí se necesita ese tipo de voces en este momento, ¿no? Yo creo que es el pueblo peruano el que necesita esa solidaridad en este momento. Una vez más, muchas gracias a Anaí Durán por compartirnos lo que está pasando en nuestros territorios. Hemos recogido 3 preguntas porque por cuestiones de tiempo lamentablemente no nos podemos explayar mucho más. Y para empezar, okay. Vale, pues vamos a continuar con las preguntas. Para empezar, pues continuamos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se articula el movimiento regional? Porque vemos que hay una clara fractura, ¿no? Que Lima no escucha, mientras que el movimiento regional está muy bien organizado. Entonces, ¿cómo se puede articular y cómo esta puede ser la salida para la crisis democrática? Hablan por aquí del etnocacerismo. Y entonces sería, en resumen, ¿cuál es la salida a la crisis en Perú y a la insurgencia del pueblo peruano? Sí, pero también tendrían estos términos de organización regional y de etnocacerismo. Sí, a ver, sobre lo primero, ¿no? Efectivamente, hablábamos de esta fractura Lima-regiones, ¿no? Y sí, efectivamente, la movilización ha venido de las regiones, sobre todo del sur, es donde es el epicentro, ¿no? Y con mucha fuerza yo creo que ha interpelado a Lima más bien, y creo que Lima se ha demorado mucho en responder, pero Lima es una sociedad que se fue derechizando también con la misma imposición del modelo, ¿no? Es donde además escala muy fuerte todo esto del emprendedurismo, el otro sendero que propone De Soto, ¿no? Hay que reconocer, Lima se fue derechizando, conforme también la izquierda en Lima se fue replegando, se fue modernizando ya demasiado en términos de tirarse al centro.
Y lo que tenemos es una capital muy conservadora, ¿no? De hecho, en Lima, Keiko Fujimori ganó en la segunda vuelta a Castillo con casi como el 60% de los votos. Entonces, tiene una mayoría muy conservadora. Yo creo que esto ha ido cambiando, efectivamente la represión ha impugnado muy fuertemente también a los sectores más democráticos, creo que estamos viendo también a la juventud cada vez más conectando con estas demandas que vienen, como digo, desde el mundo más campesino, rural, indígena, desde el sur del país, ¿no? Entonces, de alguna forma nos ha servido para mirarnos en ese espejo y para tratar de encontrar esas articulaciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Hemos tenido, por fin, digo, después de mucho tiempo, quizá décadas, movilizaciones de lo que llamamos los conos de Lima, ¿no? La periferia que ha venido al centro de la ciudad, ¿no? Acompañando además estas delegaciones que llegaban, y que además Lima es una ciudad provinciana, la mayoría es gente que tiene familia en regiones, ¿no? Entonces, esa derechización también es relativa, porque efectivamente puede ser conservador, pero cuando ves que a tu familia le están disparando en Puno, en Apurímac, en Ayacucho, pues también ya la situación empieza a cambiar, ¿no? Y no solo en la cuestión de movilización, si vemos las encuestas, a algunos les gusta creerle más a las encuestas que a la calle, en la encuesta de Ipsos, que es una encuesta, ahora nadie va a decir que es de izquierda, el 75% de la población quiere la renuncia de Dina Boluarte, sabe que no está siendo favorable al país. Y ahí la minoría que quiere que se quede ella es justamente son estos sectores AB, ¿no? Más urbanos, limeños, ¿no? O el 80% quiere que se vaya a este Congreso. O sea, ya digo, no le creamos a la cara, vamos a las encuestas. O sea, también esto, o sea, es cierto que hay una fractura en Lima regiones en términos de movilización, de protagonismo popular, pero también es cierto que ha avanzado ya este sentido común y esta opinión pública general de que hay que hacer algo con esta crisis, que no podemos aparentar que estamos en una normalidad porque no estamos, ¿no? Ahora, sobre el etnocarterismo y estas propuestas que están ahí, bueno, este señor Antaurumala, que es hermano de Llanta, yo la verdad no han tenido el protagonismo que se esperó, ¿no? Había cierta expectativa al comienzo, lamentablemente para sus seguidores Antauro rápidamente reconoció a Dina Boluarte, ¿no? Entonces eso lo puso en muy mala posición, ¿no? Porque la mayoría de gente quiere y él algo, no sé, sabremos en algún momento qué pasó ahí, pero bueno, no lo veo, quizá alguien sí, pero no veo como un actor determinante, ¿no? Y claro, salidas, pues no hay una salida, ¿no? Yo hablaba de la salida constituyente justamente porque creo que esa es la apuesta y la expectativa, ¿no? Las nuevas elecciones, el adelanto de elecciones, es algo que puede llegar y efectivamente puede pasar el 24, el 25, el 26, donde finalmente es el plazo, pero si no tenemos esta correlación de fuerzas, no solo parlamentaria, social y popular, que nos permita avanzar hacia ese nuevo pacto social, vamos a seguir en esta misma historia, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el desafío que tenemos las fuerzas políticas, sociales, de empujar esa mayoría social que necesitamos, ¿no? O sea, ya no podemos llegar, como pasó ahora, sin setillista, como dice la señora, como pasó en este momento, a un triunfo de un gobierno popular con una correlación tan débil, ¿no? Eso creo que es una de las lecciones duras que nos deja estos 16 meses, ¿no? No podemos llegar al gobierno así. Entonces sí creo que en este momento, en medio de toda la represión, ver la claridad con la que la gente sale a decir vamos a una nueva constitución y que esa es una salida absolutamente democrática. A mí me sorprende por qué incluso la quieren comparar y meter al delito de terrorismo en Perú. O sea, al contrario, una asamblea constituyente, un proceso constituyente permite deliberar. La democracia tiene este componente deliberativo, ¿no? O sea, discutamos qué país, qué modelo de economía, de sociedad, y seguro la derecha tendrá sus representantes, en Chile, y seguro después también van a votar si sí o no la aprueban, y habrá que aceptar los resultados. Pero esta característica tan autoritaria de la derecha peruana, tan reaccionaria, yo creo que es lo que nos está haciendo estar en este impasse, y bueno, lo que hizo que nos demoremos bastante en la independencia, ¿no? Fuimos uno de los últimos países en conseguir la independencia, la independencia criolla, efectivamente. Bueno, pues justo la siguiente pregunta tiene que ver con cuestionarnos aquí, ¿no? El territorio español, ya que estamos aquí todos presentes. La pregunta es, ¿por qué Podemos no presiona al gobierno de España para que rompa relaciones con el gobierno dictatorial de Dina Boluarte? ¿Por qué España le sigue vendiendo armas a Perú y a más países, ¿no? de
de la Abya Yala y otros territorios. Bueno, ya no le está metiendo armas. O sea, no me corresponde a mí responder la pregunta porque eso le correspondería en todo caso a Podemos o a los partidos de la coalición que forman parte del gobierno. En cualquier caso, o sea, sí puedo decir, por mi experiencia de gobierno, que a mi formación política jamás le han permitido influir lo más mínimo en lo que se refiere a la política internacional. En absolutamente nada, ni siquiera teniendo yo las competencias de Agenda 2030 que ahora tiene Yone Belarra, el Partido Socialista ha sido jamás sensible a ni uno solo de nuestros posicionamientos en política internacional. Se está viendo con la guerra de Ucrania, se está viendo con la relación con Marruecos, en la que el Partido Socialista rompió no ya un posicionamiento de izquierda, sino un posicionamiento de Estado con respecto a la responsabilidad como potencia colonial administradora que tenía España con respecto al Sáhara, en el respeto de las resoluciones de Naciones Unidas, y no digamos ya si hablamos de la política del PSOE en relación a América Latina. No hay que olvidar que el actual ministro de Asuntos Exteriores es el resultado de una exigencia marroquí de que el gobierno le entregara en bandeja de plata la cabeza de la anterior ministra, nada sospechosa de ser particularmente de izquierdas, por haber dado asistencia sanitaria a un dirigente con DNI español del Frente Polisario. En ese sentido, ojalá los posicionamientos del Partido Socialista en relación a América Latina se parecieran un poco más a lo que dice José Luis Rodríguez Zapatero que a lo que dice su ministro de Asuntos Exteriores. Respecto al planteamiento, yo creo, bien intencionado, de si no estás de acuerdo con la política exterior de tu socio de gobierno, ¿qué haces en un Consejo de Ministros con ese socio? La respuesta es, ya le gustaría al PSOE estar gobernando sin que nosotros estuviéramos dentro, y forzando que toda la prensa progresista que defendió abiertamente que Podemos no estuviera en el gobierno defendiera que les diéramos la investidura, porque claro, si no está el PSOE va a terminar gobernando la derecha. Yo creo que estos 3 años han servido para que todo el mundo entienda que darle un cheque en blanco al Partido Socialista como mal menor es mucho menos útil a los intereses de la gente que está dentro de un gobierno, sabiendo que algunas cosas no las vas a poder cambiar, pero sabiendo pues, que la legislación en materia de igualdad, en materia laboral, en materia de derechos sociales en general, ha sido completamente distinta a la de ninguna legislatura del Partido Socialista en solitario. Y además, cuando estás dentro del gobierno y dices cosas sobre la política exterior, eso tiene mucho más peso que si lo dice un simple parlamentario desde el Congreso de los Diputados. Bueno, y ya la última pregunta para ir cerrando sería que si, más o menos, ¿no?, en la opinión pública se había dicho que Castillo era la última oportunidad que el pueblo campesino, indígena, subalterno había dado a la democracia, ahora en el panorama próximo que se espera, aceptar finalmente esta dictadura, que las personas sigan siendo asesinadas, o el pueblo va a seguir luchando hasta que finalmente se escuche su voz. Sí, a ver, yo creo que hay que reconocer esta vocación profundamente democrática del pueblo peruano, este rechazo a la violencia. Somos un pueblo que ha sufrido la violencia de una manera muy dura, o sea, tuvimos un conflicto armado muy cruento, ¿no?, en el cual tuvimos también grupos que hicieron terrorismo, lo que hizo Sendero Luminoso, hay que decirlo así también, ¿no? Entonces, la gente no quiere esta violencia, ¿no? No es que tenga un intrínsecamente violentista, terrorista. Entonces, yo creo que lo que está pidiendo es que finalmente esta democracia que le costó conseguir, en la cual ya ha visto que puede elegir, que puede poner uno de los suyos, que puede llegar al gobierno, siga teniendo esa posibilidad y se amplíe, ¿no? Entonces es creo, un movimiento en ese sentido ampliamente democratizador en el sentido más histórico del término, ¿no? No solamente en estos componentes más
procedimentales, ¿no? Este componente igualador que hablaba de la democracia, es decir, mi voto vale igual que el tuyo y mi presidente debe valer igual que el tuyo y tiene que tener las mismas posibilidades de gobernar. Y mis recursos naturales, que también son de la nación, pues tienen que ser decididos cómo se usan, ¿no? Y a quién benefician. Entonces yo creo que estamos en ese momento. Sí me parece que la gente está pugnando todavía por esta salida. Creo que el hecho de pedir una asamblea constituyente ya está dando una señal de lo que está en juego. Y también estas otras posiciones que empiezan a salir, que yo creo que sí son llamados desesperados de ser atendidos, ¿no? El tema de lo que mencionaba la señora, el separatismo. Perú no ha sido un país especialmente separatista, a diferencia de Bolivia, con la Media Luna, o de Ecuador, con Guayaquil, ¿no? Donde más bien había opciones separatistas por derecha. En el caso de lo que hemos empezado a ver en esta ola de protesta también es desde el sur esta voz de las comunidades, ¿no? Nos vamos, si no nos quieren en Lima, si no nos quiere la élite criolla, pues hagamos otro país. Claro, no es fácil, y yo digo, lo dicen también sobre todo como un llamado desesperado frente a la cerrazón de las élites limeñas, pero son voces que están ahí. Yo creo que es absolutamente irresponsable que no sean tomadas en serio, ¿no? Entonces sí creo que hay esta vocación democrática de la sociedad peruana, de la población movilizada, esa oportunidad que le dio a la democracia eligiendo a Castillo, ahora se le está dando nuevamente al pedir una asamblea constituyente, y está también dando estas voces de alerta, ¿no? Nos vamos, nos separamos, hacemos un referéndum, en fin, ¿no? Y diciendo, pues, estamos dispuestos a seguir en esta lucha, y eso no ha terminado. Lo estamos viendo también, sí, obviamente hay distintas intensidades, no puede sostener una movilización de las dimensiones que hemos tenido 2 meses, pero este proceso sigue abierto, ¿no? Y como digo, está recreando, está teniendo formas de expresión popular en los carnavales, por ejemplo, pero la indignación está ahí presente, ¿no? Yo creo que va a haber alguna salida. Yo creo que el momento constituyente está abierto, eso también lo conversábamos. No será mañana, los procesos constituyentes requieren más tiempo, ¿no? Veíamos, eso nos comentaba Evo Morales en el caso de Bolivia, ¿no? La guerra del agua abrió un momento constituyente, y recién la Asamblea Constituyente se pudo posicionar el 2007-2008, cuando él ya ganaron el gobierno, ¿no? Entonces, es un proceso que está abierto. Yo creo que estos procesos no tienen vuelta atrás. Lo que necesitamos sí es que seguir fortaleciéndolo, encauzándolo, y ojalá encontrándonos ahí también en una sola lucha política, ¿no? Bueno, pues para cerrar, no sé si Pablo quiere hacer alguna última pregunta ahí, o si se han quedado con ganas de decir algo más, compartir algo más. Bien, pues una vez más, muchísimas gracias por esta oportunidad de tenerles aquí. A todos los que han acudido, a quienes nos están siguiendo en el directo también, y bueno, nos vemos en las calles, ¿no?, para seguir con esta solidaridad para el pueblo peruano, para que finalmente se escuchen las voces de nuestros hermanos y se haga justicia.